Hola, bienvenidos a un nuevo video y tengo un invitado muy especial que es el doctor Pablo Andrés Crespo. Él es cirujano maxilofacial. Él se encuentra en Cuenca, Ecuador y lo vas a encontrar también en Instagram como Pablo Crespo 1. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, don Pauli, por la invitación. Un gusto estar hoy compartiendo esta plática con ustedes. Estamos felices de que estés aquí, pero platícanos un poquito de ti para que te conozca toda mi audiencia. Yo soy cirujano maxilofacial. Hice mis estudios en México, en la UNAM, en el campus de CEU. Eh, Hace aproximadamente 5 años que egresé. Bueno, voy a cumplir ahora en marzo mis primeros 5 años de egresado. Soy ecuatoriano. Me dedico a la práctica exclusiva de cirugía maxilofacial, trabajo en el Hospital Santinés, trabajo en la parte pública acá también y aparte soy docente y me he dedicado un tiempo a la investigación. Yo creo que hoy platicaremos un poco de un tema general que es complicaciones de cirugía bucal y enfocándonos en unos artículos que hemos tenido la oportunidad de publicar. Ok, súper bien. Haces mil cosas. Un poco, o sea, sacando tiempo para todo, pero cuando a uno le gusta la parte de investigación, lo veo como un hobby más que como un trabajo esa parte. Sí, hasta se dio tiempo de venir aquí a Odontólogo a platicarles un tema muy especial. Doctor, ¿por qué te fuiste a UNAM a estudiar maxilofacial a México? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer algunos médicos acá en Ecuador que habían hecho la especialidad en México, en Ciudad de México, y me parecía que siempre despuntaban en la parte de conocimientos, de práctica, y tuve la oportunidad de conocer a mi oftalmólogo, a mis médicos de cabecera que estudiaron allá. Entonces, fueron una referencia para tomar la decisión de irme a CEU. Investigué en internet, vi el Pensus, vi la carrera, vi los comentarios y me llamó mucho la atención la especialidad en la UNAM. Y ya estuviste aquí unos añitos comiendo comida mexicana. 4 años y medio ya. Súper bien, qué padre. ¿Y qué es lo que más haces en tu consulta, en tu práctica? Yo me dedico a la parte de cirugía ortognática, trauma, patología, cirugía oral, es decir, un poco variado de los procedimientos. Hay lo que mencionas, rachitas, a veces llegan rachas de cirugía ortognática, otras de trauma, otras de patología, y es el pan de cada día la cirugía bucal. Ujú. También les toca mucho labio y paladar hendido, por ejemplo. En la ciudad en la que yo estoy, no tengo mucha acción en la parte del labio y paladar hendido. Mm. Manejo la parte de ortognática en la parte de labio y paladar hendido y las fístulas nasoalveolares, pero no me dedico mucho a la parte del labio. Ok. Hoy, ¿qué tema nos traes, doctor? Hoy es un tema de complicaciones de cirugía bucal asociados más a la extracción de dientes como tal y enfocado a ciertas complicaciones. Ok, que les va a servir a todos los odontólogos generales. Sí, sí, exactamente. Es enfocado para conocimiento general, algunas cosas específicas, pero cosas que nos pueden pasar como cirujanos y cosas que nos pueden pasar como odontólogos. Ok, para que se queden, está buenísimo el tema. Empecemos. Bueno, de complicaciones de cirugía bucal. Las pautas del manejo de los pacientes quirúrgicos evolucionan constantemente. Quizás las normas que teníamos hace algunos años hoy ya son obsoletas y quizás normas que se dejaron de utilizar se vuelven a aplicar. Entonces, las investigaciones, estar actualizados siempre es importante para conocer a nuestros pacientes. Aparte que tenemos una población que va envejeciendo y se va sometiendo a nuevos tratamientos. Entonces, es importante tener una investigación actualizada de ciertos términos que vamos a manejar hoy. Quiero iniciar con esta parte, porque las complicaciones a veces son mal vistas y son de los temas que menos se tratan en las conferencias, en los congresos. Pero es importante entender que el único cirujano que no se enfrenta a complicaciones es el que nunca opera. Es decir, si yo no hago un procedimiento, nunca se me va a complicar. Y otro dicho es el otro que no se le complica es el mentiroso. Es decir, el cirujano que diga que no se le ha complicado alguna vez es que está mintiendo, ¿sí? Estoy trabajando en un artículo y este párrafo es uno de los iniciales en mi artículo que esperemos salga ya en este año. Es los errores de diagnóstico de juicio clínico.
Las dificultades técnicas inherentes al procedimiento, la presencia de comorbilidades, la falta de adherencia del paciente a las instrucciones, un seguimiento inadecuado o en ocasiones el mero azar pueden contribuir a un resultado quirúrgico desfavorable. Es decir, tenemos varios factores, factores desde el cirujano, factores del procedimiento, factores del paciente o incluso haciendo las cosas bien y que el paciente haga un buen seguimiento y tenga todos los cuidados, puede generarse una complicación, ¿sí? Normalmente cuando nos interconsultan los pacientes, ahora que estamos en redes sociales, lo que normalmente hace el paciente es enviarnos una radiografía y pedirnos el valor del procedimiento. O si se puede extraer, incluso los colegas nos consultan, este diente se puede extraer y uno a simple vista con la radiografía se puede estimar quizás la dificultad, pero hay que tener en cuenta eh, otras cosas a valorar en nuestros pacientes, como la obesidad, si el paciente tiene una apnea obstructiva del sueño, la lengua grande, hueso denso, boca pequeña, la cooperación del paciente, si tiene ansiedad, son factores que necesitamos una valoración clínica para poderlos definir. La clasificación de las complicaciones. Hay varias formas de clasificar a nuestras complicaciones. Pueden ser cuando ocurren, si en el transoperatorio o en el posoperatorio. Normalmente en el transoperatorio vamos a encontrar desde las más comunes, que cuando estemos haciendo una extracción dental, el diente se fracture, que hay un desplazamiento, es decir, cuando estamos ejerciendo fuerza excesiva, podemos desplazar al seno maxilar, a la fosa pterygomaxilar, al espacio submandibular, una comunicación bucosinusal, puede haber sangrado y pueden haber complicaciones posoperatorias. La más común, la alveolitis, infecciones, parestesias, hemorragias y algunas que se pueden producir durante o después de la cirugía, que puede ser las fracturas mandibulares. Es decir, podemos tener una fractura mandibular transoperatoria y una fractura mandibular posoperatoria. Otra forma de clasificarlo es las condiciones locales, es decir, las complicaciones que están asociadas al procedimiento, una fractura dental, o complicaciones que son relacionadas a enfermedades sistémicas o la condición sistémica del paciente. Podemos tener un síncope, podemos tener pacientes con angina, con infartos, podemos tener pacientes con paro cardíaco. Hoy nos vamos a centrar a las complicaciones locales, ¿sí? Otra forma de clasificarlos, y creo yo la que me gusta es esta que se divide en tres. La complicación y sobre todo habla de las complicaciones postquirúrgicas. Es en tres grados. Una, si es que aquí está el ejemplo de un sangrado, de hemorragias. Si podemos resolver la complicación dándole indicaciones a nuestro paciente. En este caso sería muerda una gasa durante 30 minutos y después valorar si el sangrado terminó, ¿sí? Otra es la que necesita nuestra atención, una atención ambulatoria, es decir, ven al consultorio, te revisamos, suturamos tu herida, aplicamos un hemostático, aplicamos una esponja hemostática y se resuelve la complicación. Y la tercera es la que requiere tratamiento hospitalario, es decir, puede ser un paciente que omitió algún antecedente de relevancia, un paciente con una hemofilia y que necesite tratamientos hospitalarios, ¿sí? O transfusiones sanguíneas. Entonces, esa también es una forma de clasificar. Hoy vamos a ver algunos temas. Quizás puse dos de los que no hemos hecho artículos y los otros van a ser de nuestros artículos. Pongo la alveolitis porque quizás es el tema o es la complicación que mayor prevalencia tiene. Algunos artículos nos dicen que va del 0,5 al 68%. Es decir, estos que apuntan al 68% es dos de cada tres extracciones que se realizaron tuvieron alveolitis. Sabemos que no se presenta en esa magnitud, ¿no? Y normalmente están menos del 5%, es decir, 5 de cada 100 dientes que se extraigan tienen alveolitis o transcurren con un proceso de complicación como es la alveolitis. La alveolitis ya la vamos a ir definiendo. Este es un excelente artículo. También se lo conoce como esteitis alveolar, alveolitis seca, hay otra alveolitis húmeda. Ya vamos a ir hablando de las diferencias de cada una. Inflamación del alveolo seco. Entonces tenemos que se caracteriza por dolor. El dolor no inicia inmediatamente después de la cirugía. Normalmente el dolor aparece entre el tercer y quinto día, ¿sí? Y se caracteriza por un dolor intenso, irradiado, hallazgo clínico nuestro alveolo sin la presencia del coágulo y halitosis de nuestro paciente. Es como la triada de la alveolitis. Y vamos a ir viendo otros datos más, ¿sí?
surgido teorías, han surgido propuestas para justificar esta complicación, para darnos a entender por qué se produce. Una de las primeras fue que se desarrolla a partir de una infección localizada de la cavidad, que ocurre después de la extracción de un diente. Si nosotros vamos por principios del término itis, significa inflamación, no estaríamos hablando de una infección, ¿sí? Pero vamos a ver que ciertas bacterias promueven que se forme alveolitis. Entonces, no es una infección, pero sí es una inflamación, que ya vamos a ver la diferencia de esto. Podría ser el resultado de la ausencia completa de un coágulo de sangre o la formación de un coágulo inicial que posteriormente se hizo poco después de la formación. Estas eran las primeras definiciones. A lo largo de la historia se han definido de 17 formas de alveolitis. Vamos a ver cuál es la más actual, la teoría que más se relaciona a la alveolitis, la que mayor aceptación tiene. La alveolitis está asociada a una degradación temprana del coágulo. Si nosotros analizamos la cicatrización alveolar o la regeneración alveolar, vamos a darnos cuenta que a nivel del tercer día empieza el proceso fibrinolítico. Y en la etapa fibrinolítica se produce la fibrinolisis de nuestro coágulo. Hay ciertos factores que pueden estimular esta pérdida prematura del coágulo. Factores traumáticos, ciertas bacterias, ciertos cuidados del paciente, la higiene, la presencia o la toma de anticonceptivos, que ya los vamos a ir describiendo cada uno. El diente a extraer, cómo hicimos la extracción, la experiencia del cirujano, ¿sí? ¿Por qué duele? Porque normalmente cuando hay un proceso traumático vamos a ver que se liberan las quinasas. Las quinasas transforman el plasminógeno en plasmina y esta plasmina va a degradar de forma temprana nuestro coágulo. Estas quinasas producen que hay un estado de hiperalgesia. Por eso se presenta el dolor al tercer y quinto día. Además, la ausencia del coágulo, cuando nosotros estudiábamos fisiología ya en el primer año de la carrera de la licenciatura, nos acordábamos que la parte del dolor se daba por terminaciones nerviosas libres y eran las más sensibles. Aparte de tener la exposición de esas terminales nerviosas libres, van a hacer que el paciente sienta mucho dolor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da la degradación temprana de nuestro coágulo? Factores predisponentes, la higiene bucal. Hay ciertas bacterias que se han visto que favorecen la degradación temprana del coágulo, ¿sí? Bacterias, traumatismos. Mientras mayor traumatismo haya durante nuestra extracción, más riesgo de alveolitis. La odontosección. La odontosección aumenta el riesgo de 2 a 3 veces la producción de alveolitis. Es decir, si yo hago una extracción nada más con luxación y abulsión, tiene menos riesgo que si hago mi odontosección. ¿Esto qué? A una mala irrigación, al calor que se produce, puede generar el daño térmico de nuestro alveolo. La experiencia del cirujano juega un papel importante. Vamos a ver que las incidencias de esas del 68% son estudios hechos por residentes en sus primeros años o por odontólogos durante la práctica universitaria y baja mucho mientras mayor práctica tenga el cirujano, ¿sí? O el odontólogo que haga las extracciones. Los pacientes fumadores, por dos motivos, por la presión negativa que se produce al momento de fumar, no se le da tanta relación a la presión negativa, más al consumo de nicotina, ¿sí? Las alteraciones microvasculares que existen por la nicotina favorecen la presencia de alveolitis. Medicamentos, los anticonceptivos orales, favorecen que se transforme más fácil o predisponen que se transforme más fácil el fibrinógeno en fibrina, en plasmina, perdón, plasminógeno en plasmina y pueden favorecer la degradación temprana del coágulo. Factores anatómicos. Si nosotros vemos en la literatura, la incidencia más alta se da en terceros molares. Uno asimilaba que la zona del tercer molar se producía más fácil porque hay menos irrigación. Pero si nosotros analizamos nuestra anatomía y cuando hacemos nuestra cirugía de terceros molares, vamos a ver que hay abundante irrigación, más irrigación que en la zona anterior. Si yo comparo un alveolo post extracción de un tercer molar versus un incisivo, vamos a ver que hay mayor irrigación. El hecho de que haya mayor irrigación favorece que los factores que degradan el coágulo puedan llegar con mayor facilidad a esta zona, ¿sí? Entonces, uno a veces tiene la concepción de que si el alveolo no sangra, es más propenso a alveolitis. Y no, mientras mayor sangrado tenemos o mayor irrigación, tenemos mayor factor de producir alveolitis. Obviamente el hueso, el tipo de hueso también favorece. Mayor prevalencia en hueso mandibular que en hueso maxilar.
El tratamiento es enfocado a aliviar los síntomas del paciente, ¿sí? Sabemos que la alveolitis retrasa el proceso de cicatrización. Al retrasar el proceso de cicatrización, vamos a tener un periodo mayor de tiempo que tenemos que acompañar a nuestro paciente. Tenemos que vigilar que continúe el proceso de cicatrización, pero aliviar los síntomas. Al paciente lo que le molesta es el dolor, ¿sí? Y se han descrito algunos tratamientos. Podemos ver desde la irrigación, que es el primer mecanismo que nosotros vamos a tener, es decir, lavar nuestro alveolo, nada más irrigarlo. Eso se puede hacer con solución salina y colocar apósitos dentro del alveolo. Hay algunas pastas del óxido de zinc eugenol, el alveogil, se ha descrito la vitamina C, parches, anestésico tópico. Sin embargo, todo lo que nosotros pongamos en nuestro alveolo, sobre todo el alveogil, hay que retirarlo, porque puede ser que al momento de cicatrizar se encapsule nuestro alveogil y nos dé reacción a cuerpo extraño. Es una buena forma de tratamiento, pero sabiendo que tenemos que retirar. ¿Cómo lo manejo yo normalmente en la práctica clínica? Primero el lavado, hacemos todos los factores preventivos que ya vamos a mencionar y cuando se producen alveolitis, a mí me gusta utilizar esponjas reabsorbibles. El gel Fuan lo coloco, lo empapo en gel anestésico tópico que también está descrito para su tratamiento y lo empaqueto dentro de mi alveolo. Doy medidas para prevenir que se desaloje mi, mi gel Fuan o mi esponja o mi gelatina hemostática y eso suele aliviar a mi paciente. Obviamente le doy seguimiento pegado a mi paciente. Muchas veces con la colocación de una sola esponja mejora a mi paciente. ¿Cuál es la ventaja? Que no tengo que removerlo después, porque sé que se va a reabsorber. Entonces no me genera reacciones a cuerpo extraño, evito las molestias de limpiarlo a mi paciente y si no tiene dolor, lo puedo dar un seguimiento más prolongado, es decir, puedo hacerle el control en mayor tiempo versus el alveolo que me lo toca estar ¿Algo, revisando. algo oral, doctor, o no? Sí, siempre van a ir acompañados de tratamiento analgésico, ¿sí? Pueden ser EINES, la combinación de ibuprofeno con paracetamol va bastante bien y en escala de podemos ir descartando opciones y subiendo a opioides en el peor de los casos. Pero nunca entrar antibióticos ni nada de eso, ¿verdad? No, en la parte de antibiótico, como definición, salvo tengamos un paciente con mucha carga bacteriana, que vemos que la higiene bucal tenga demasiado cálculo o una muy mala higiene, estaría recomendado el antibiótico, porque no es un proceso infeccioso como tal, es más un proceso inflamatorio. Está debatible todavía la parte de los antibióticos. El tema de antibióticos es un tema muy bonito de tratarlo en la parte de cirugía bucal porque la mayoría de artículos nos recomienda no dar antibióticos. Si bien el usar antibióticos disminuye la tasa de alveolitis, vamos a ver algunos artículos que nos mencionan que las complicaciones o efectos secundarios de un antibiótico llegan al 10%, ¿sí? Cuando se da en cirugía de terceros molares. Es decir, un efecto adverso puede ser urticaria, puede ser una reacción alérgica, pueden ser problemas gastrointestinales asociados al antibiótico. Un 10% más o menos se maneja. Es decir, 10 de cada 100 pacientitos. La incidencia de infección sin antibiótico llega al 4%, Mm. ¿sí? Y la incidencia de infección con antibiótico llega al 2%. Entonces, si yo veo cuánto me reduce, quizás en la interpretación en algunos artículos podemos leer lo que las complicaciones de infecciones bajaron a la mitad cuando se tomó antibióticos. Entonces uno dice, es muy bueno darlo antibiótico, pero si vemos que baja del 4% al 2% y tengo el 10% de antibiótico, hay que manejarlo con mucha cautela. Pacientes que tienen eh, enfermedades que pueden comprometer la cicatrización o favorecer la infección, deben tomar antibióticos. Como rutina, no se deben recetar antibióticos para las extracciones dentales, ¿sí? Debe ser muy bien pensado el uso de antibióticos. ¿Por qué? Por los problemas de resistencia que tenemos, influye un gasto secundario en nuestro paciente, influye exponerlo a reacciones adversas y no hay evidencia para darlo en pacientes sanos, pacientes sin enfermedades, ¿sí? Hay ciertos criterios que eso podríamos hablar en otra ocasión de nada más de antibióticos, ¿sí? Pero como primera línea, no. El albiogel lo pongo porque quizás es el tratamiento más usado a nivel mundial. El albiogel es una pasta que se creó para tratar la alveolitis. Era tan frecuente o es tan frecuente que se creó un medicamento para tratarlo. Sí, tiene, quizás el albiogel es el que más se vende.
tiene un componente que nos va a dar la anestesia o le va a quitar el dolor a ese nivel, un componente que va a ser un antiséptico. Acordémonos que el yodo aplicado en las heridas también retrasa el proceso de curación. Y el eugenol que también sirve para aliviar el dolor. Entonces es un buen mecanismo para tratar la alveolitis, pero hay que tener en cuenta que tenemos que retirarlo. Algo que en ocasiones veo es que se hace un manejo profiláctico de la alveolitis. Es decir, algunos colocan el alveogel post extracción para reducir la complicación. Se ha visto que resulta contraproducente porque puede generar reacciones a cuerpo extraño, enlentece la cicatrización y puede generar infecciones en esta parte. Entonces es preferible dejar que nuestro alveolo cicatrice como debe cicatrizar, debe regenerarse sin ningún aditamento. Salvo haya riesgos de hemorragia o algo que nos apoyaremos en materiales hemostáticos. ¿Y lo retiras de la semana? Sí, a la semana puede ser antes de que termine de encapsularse o formarse el epitelio encima de nuestro componente. La verdad, yo les recomiendo probar con las esponjas hemostáticas. Yo les sé embeber en anestésico tópico, lo coloco ahí y les recomiendo acá hay algo que se llama Bucagel, o allá también lo van a encontrar como gel de clorexidina, que también tiene benzocaína. Mm. Entonces, lo mando que el paciente se aplique, le da alivio, controlamos el dolor, se aplica antes de comer. Yo siempre, antes lo mandaba después de cada comida, se lavan los dientes y que se pongan el Bucagel. Pero a los pacientitos les molestaba el rato de comer, el rato de ingerir alimentos fríos o bebidas frías. Lo empecé a enviar antes de las comidas, es decir, que antes de comer se coloquen, me sirve de barrera física y me sirve de alivio para que pueda alimentarse. Entonces lo complemento de esa forma. Ok. Vamos a hablar de algo, de hemorragia, el shock hipovolémico. Quizás el shock hipovolémico se ven con una pérdida grave del volumen sanguíneo. Muy pocas veces nos vamos a encontrar en extracciones o en cirugía bucal o en cirugía menor con este riesgo. Sí, sabemos que una extracción por promedio suele sangrar entre 10 a 15 mililitros, que es algo bastante tolerable para nuestro paciente, pero se han producido muertes por extracciones, se han producido shocks hipovolémicos por extracciones dentales y vamos a analizarlas, ¿sí? El shock hipovolémico se puede producir por sangrados o por otros motivos. Pacientes que tienen quemaduras, tienen deshidratación y pierden el volumen sanguíneo. Ahorita vamos a centrarnos nada más en las complicaciones asociadas a procesos de odontología. Como recordar, hay cuatro fases. Una fase que va a estar dada en hemostasia por la pared de los vasos sanguíneos, la segunda fase por las plaquetas sanguíneas, las cascadas de la coagulación y el sistema fibrinolítico. Nosotros podemos tener alteraciones en cualquiera de estos cuatro pasos de la hemostasia. Tenemos que analizarlos, vamos a irlos detallando cada uno. Entonces, cuando ya tenemos el riesgo o estamos ante un shock hipovolémico, es decir, que nuestro paciente tenga un sangrado grave, que ya lo vamos a cuantificar. El paciente puede presentarse ansioso, puede tener agitación, un estado mental alterado, pulso débil o rápido y trastornos cutáneos como en la piel. Sí, ¿qué trastorno cutáneo? Lo vamos a ver pálido a nuestro paciente si es que es una pérdida grande de sangre. La hemorragia vamos a tener consideraciones locales y consideraciones sistémicas. Nos vamos a centrar en las consideraciones locales. Las sistémicas van a estar asociadas a hemofilia, a factores de deficiencia de plaquetas, alteraciones de la función en el número de plaquetas, eh, enfermedad de von Willebrand, cualquier trastorno sistémico que nos pueda sangrar. Vamos a irnos a las consideraciones locales, es decir, con un paciente sano, ¿qué nos puede hacer que sangre? Primero, obviamente nosotros tenemos que conocer nuestra anatomía y la zona donde vamos a trabajar, conocer partes que no debemos tocar la arteria dental inferior, la arteria palatina, porque si generamos un daño de alguna arteria, va a haber un sangrado. Entonces, considerarlo anatómicamente. El daño tisular. Si yo hago el mal uso de mis instrumentos, sobre todo con el elevador, con el disector, pierdo mi punto de apoyo, lo deslizo contra el paladar, genero daño tisular, utilizo mal mi fresa cuando estoy haciendo mi corte, puedo generar daño tisular y generar sangrados. Entonces tenemos que tener cuidado con el daño tisular. En esta imagen vemos
cuán abundante es la irrigación a nivel de la cara. ¿Sí? A diferencia de otras partes de nuestro cuerpo, la cara tiene mayor irrigación, entonces cualquier corte, cualquier daño puede generar un sangrado abundante. También consideraciones locales, podemos tener alteraciones vasculares en nuestros tejidos, ¿sí? Esta es una malformación vascular que ustedes ven aquí a nivel del labio. Si yo produzco un daño en esta zona, voy a tener un sangrado más abundante, ¿sí? Y estas pueden estar asociadas o pueden presentarse incluso dentro del hueso. Entonces hay que tener las precauciones del diagnóstico imagenológico y el diagnóstico clínico acertado. Esa es la extirpación de la lesión. Cuando nosotros hacemos nuestras extracciones, una de las complicaciones que no las describimos aquí es las fracturas de la tuberosidad. Ustedes van a ver que es frecuente la fractura de la tuberosidad. Se presenta con frecuencia en pacientes adultos, dientes que han estado con trauma oclusal constante, eh, cierta predisposición. Lo importante en esta es evitar que nuestro hueso, cuando hagamos nuestra extracción, lastime nuestros tejidos, sobre todo a nivel paladar, porque debemos sacarlo limpio. ¿Qué quiere decir limpio? Es decir, disecar a nuestro huesito. Si ya se fracturó nuestra tuberosidad, hacer una disección, desperiostizar a nuestro hueso y sacarlo así. Si lo hacemos sin desperiostizar, lo más probable es que rasguemos nuestra mucosa y la mucosa va a sangrar. Y acordémonos que en esa zona tenemos cerca la arteria palatina, ¿cierto? ¿Qué otras consideraciones de cirugías periapicales, en consideraciones cuando hacemos extracciones, podemos tener cercanía a estructuras que pueden sangrar, como es el piso nasal? Acordémonos que la mucosa nasal es sumamente sensible y sangra con facilidad. Entonces, aquí se puede ver el piso nasal, está en contacto prácticamente con nuestro diente y con nuestra lesión periapical. Nos puede pasar que sacando un incisivo central nosotros estemos cureteando, si no tenemos la cortical ósea que separe nuestra mucosa nasal de nuestra lesión periapical, podemos desgarrar nuestra mucosa nasal y hacerla que sangre. Esta es otra fractura de tuberosidad. Les tomo fotos a mis estudiantes. Me acuerdo que un estudiante estuvo realizando esta extracción y se asustó, era su primera extracción y es una fractura grande. Fue bueno que le pase esto porque supo manejarlo. Si ustedes ven, pese a que es una fractura de tuberosidad bastante grande, está libre de mucosa. Se disecó bonito, lo pudo disecar bien, no desgarró nada y se resolvió con un punto de sutura y cicatrizó nuestro paciente. Entonces, ese es el objetivo cuando tenemos nuestras fracturas, que lo sepamos resolver. Comunicaciones con el seno maxilar. Igual esta es una extracción de un diente que tenía una lesión periapical, pero lo vemos que está en contacto con la mucosa del seno maxilar. Entonces, si nosotros cureteamos aquí en una extracción a ciegas o hacemos sin levantar colágeno, lo más probable es que laceremos nuestra membrana. Aparte de que podemos generar una comunicación bucosinusal, puede sangrar nuestra mucosa del seno maxilar. Hay otras condiciones que va a venir el paciente con mayor propensión a sangrados, como es en el trauma dentoalveolar. Sí, si nosotros vamos a hacer un lavado, limpiamos primero nuestras heridas antes de reposicionar nuestros dientes. Primero, bueno, aquí no quiero confundir, primero se maneja la colocación de dientes en su arco, el diente va a ser la prioridad y luego se va por los tejidos periodontales. Pero aquí si nosotros manipulamos este tejido es más probable que sangre, porque hay un daño tisular considerable, podemos tener daños de estructuras vasculares y nuestro paciente puede estar en riesgo de sangrado también, ¿sí? Fracturas óseas hay que descartarlas. Esto que suele ser frecuente, estos granulomas piógenos, de esto se hizo biopsia excisional y se concluyó que era un granuloma piógeno, pero tienden a sangrar. Si yo hago mi extracción de mi diente, porque suelen estar asociados a problemas periodontales, a factores irritativos, en este caso nada más hizo la biopsia excisional, pero si yo hacía la extracción de mi diente y no limpio bien o hago un corte a nivel de mi granuloma piógeno, va a estar sangrando. Si yo no lo elimino por completo, va a sangrar. Y así haga hemostasia o coloque gasas, va a tender a tener una hemorragia constante ahí, ¿sí? Entonces, lo importante de analizar bien y extirpar todo o hacer una biopsia excisional de estas lesiones, ¿sí? Esta es una extracción traumática, esta es una pacientita que se realizó tres extracciones, no conmigo, pero en las tres ella tomaba agentes biológicos y en las tres tuvo esta complicación y me tocó resolverlas así, es decir, que la cerraron, si ustedes ven, no nos ayuda mucho, déjenme ver si es video. Ah, aquí lo van a ver. En la cortical lingual expuesta, la sutura no estaba suturando nada como tal porque hubo daño tisular
y ahí, como lo ven, iba 14 días después de la extracción. Mm. Entonces, las extracciones traumáticas tienden a sangrar más. Ella tuvo una complicación de un sangrado por el traumatismo que tuvo, ¿sí? Y vemos que la cicatrización se ve alterada por los medicamentos que toma. Entonces, valorar muy bien a nuestro paciente. El sangrado puede ser arterial, venoso o capilar. Vamos a verlo cómo lo vamos a manejar. Las causas generales, vamos a mencionarlas nada más muy superficial. La enfermedad de von Willebrand es el trastorno hereditario más común que podemos encontrarnos y este se puede cuantificar en leve, moderado y severo. Según la magnitud lo vamos a tratar. En ocasiones requiere manejo hospitalario y normalmente requiere que utilicemos el acetato de desmopresina como medida profiláctica, es decir, antes de la extracción, o plasma humano combinado. En el plasma humano combinado pasamos los factores que están deficientes de nuestro paciente y nos ayuda a llevar nuestro proceso sin mayor novedad. Podemos pasar también el factor específico, pero es difícil de conseguirlo. Entonces, una alternativa es el plasma humano combinado, ¿sí? Asesorarnos con el hematólogo podemos hacer una interconsulta si estamos haciendo una extracción a un paciente con la enfermedad de von Willebrand, solicitarle el apoyo con el acetato de desmopresina o con el plasma humano combinado y manejarlo como una extracción convencional con ciertos cuidados o ciertas recomendaciones que vamos a ver al final de esta parte. Tenemos la hemofilia A, la hemofilia B, hay otra hemofilia que es una hemofilia adquirida. Si nosotros revisamos la literatura, normalmente nos dicen que es muy difícil encontrar una mujer con hemofilia. Yo tuve un caso de una paciente de 18 años con una hemofilia adquirida, que no salía en... Hay algunas normas para pedir laboratorios a nuestros pacientes, ¿no? No los pedimos de rutina. Era una paciente sana, sin ningún antecedente de relevancia, 18 años, y iba para una extracción de un tercer molar superior, una extracción de las que nada más hacemos la luxación y abulsión, algo de 2 o 3 minutos. Cuando termino mi extracción, mi paciente me comenta, bueno, la abuelita de mi paciente me dice que si me contó el antecedente que tuvo. Yo digo, ¿qué antecedente? Me dice, cuando tuvo 6 años, pasó una semana en cama. Digo, ¿por qué pasó en cama? Dice, le extrajeron un diente de leche y empezó a sangrar y no paró. Yo digo, bueno, es bastante raro que esté. Le digo a mi paciente que se siente y que esperemos el tiempo de sangría, el tiempo de hemostasia, mordiendo una gasa. Pasan los 30 minutos y continuaba el sangrado. Yo le digo, te voy a colocar puntos de sutura, te coloco un Gelfan y vemos cómo está. Me acuerdo que entre cada punto o en cada hilo que daba, salía sangre por los puntitos de sutura. Mi alveolo estaba completamente compactado, tenía Gelfan y seguía sangrando. Dije, no es algo local, fue una extracción sin trauma, fue algo, una extracción convencional, está empaquetada, está comprimida y seguía sangrando. Entonces, le solicito laboratorios y en las muestras me pasó lo que no había visto, o sea, no estaban alargados los tiempos, pero la sangre no coagulaba. Lo mando al laboratorio y nos mandan respuesta, la sangre no coagula, no se puede analizar. Mm, Hago la interconsulta con el hematólogo, le pedimos pruebas específicas y ella tenía, lo más probable que nos mencionaban era una hemofilia adquirida, que estuvo expuesta a algún factor que generó un anticuerpo para sus factores de la coagulación. Entonces ella generaba anticuerpos para sus factores de la coagulación. Seguía en estudio cuando le pasamos el plasma dejó de sangrar y fue inmediatamente. Introducimos el plasma y el alveolo hizo como si colocáramos un vasoconstrictor, dejó de sangrar. Pero son como enseñanza que hay que tener cuidado con todos nuestros pacientes. Veíamos la incidencia y lo que nos mencionaba era de 1 en 1 millón que llegue a pasar algo de esto. Mi país tiene 18 millones, es decir, 18 pacientes en todo el Ecuador andaban por ahí con esta complicación. La pudimos solventar, pero son cosas difíciles de tratar. Yo creo que la consideración de las complicaciones que vamos a ver, la escribimos al sangrado, es a la que más respeto le tengo porque tenemos poco tiempo para actuar. Quizás una fractura mandibular, una comunicación, algo lo podemos diferir y manejar con más calma, pero el sangrado tenemos que actuar de forma inmediata. Otras como los problemas respiratorios o problemas sistémicos también hay que actuar de forma inmediata. Coagulaciones.
Iatrogénicas, anormalidades. El término iatrogénica no sirve, no siempre se utiliza para algo que hacemos mal. O sea, no es una iatrogenia, sino son efectos secundarios asociados a un procedimiento que sometieron a nuestro paciente. Aquí tenemos que hay ciertos medicamentos como los antiagregantes, la aspirina, anticoagulantes, la warfarina, la heparina, otros sin número de anticoagulantes que tenemos, que van a hacer que nuestro paciente sea más propenso a sangrados. Acordándonos que la warfarina se mide con el INR, la heparina con el TP, es decir, para eso nos va a permitir monitorear. Nosotros tenemos que tener que pacientes que están con antecedentes de accidentes cerebrovasculares o tenemos problemas de coágulos o que pueden desarrollar coágulos y es una complicación médica, tenemos que van a estar tomando estos anticoagulantes y tenemos que ver que el rango terapéutico suele ser de 2 a 3 en el INR. No se debe suspender la aspirina, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Tuve la anécdota también con mi pasante, que ahora es residente, que ella se reía y me contaba, dice, Doc, eh, le suspendieron a la pacientita la aspirina, dice. Y digo, ¿y cómo les fue? Que ella trabajaba en otro lado. Dice, todo muy bien, la extracción no sangró. Digo, pero, o sea, ¿cuál es la anécdota que me cuentas? Dice, que se infartó al siguiente día. Entonces, esto, aunque suena gracioso, en la forma que me contó es algo de mucha responsabilidad, porque podemos provocar eso. Nosotros tenemos que poner una balanza. ¿Qué es preferible? Someternos a un aumento de sangrado. Normalmente la aspirina nos hace que sangremos un 25% más. Si yo hablo de unos 10 mililitros que sangra mi alveolo, que sangre 12, que sangre 15, no influye. Pero tener el riesgo de que el paciente se puede infartar por suspenderle la aspirina no tiene comparación. Entonces, para extracciones simples, para manejos de extracciones unitarias de 2 dientes, no es necesario suspender la aspirina, ¿sí? Normalmente se pedía el tiempo de sangría para valorar la función, la agregación plaquetaria, todavía es útil, pero ya en los laboratorios casi no se hace. Podemos pedir pruebas de función plaquetaria para valorar la acción de la aspirina, ¿sí? Para la warfarina, el INR y para la heparina, el TP. Son los tres principales. Hay otros mecanismos de tratarlos, pero si es que tenemos la opción o tenemos la duda de suspenderlo, interconsulta con el médico a cargo, ¿sí? Siempre viendo el riesgo-beneficios. Si es que yo voy a hacer una extracción de un diente sencilla, lo puedo controlar con medidas locales, no suspendo mis tratamientos, ¿sí? Y así tengo que hacer cirugías grandes, extracciones múltiples, colocaciones de implantes, remodelados óseos en los que puede haber un sangrado abundante, ahí sí voy a ver las formas de suspenderla o cómo manejarla. Sí, a veces pueden reemplazar con ciertos medicamentos, en otras lo podemos hacer con ciertos mecanismos para inhibir el riesgo de sangrado, ¿sí? Los trastornos y anormalidades de las plaquetas pueden ser en función y en nu. Es decir, acordémonos, nivel normal de plaquetas 150.000 a 400.000. Si tengo menos de 100.000, tengo una trombocitopenia que me puede aumentar los riesgos de sangrado. Y puede ser que tenga el número adecuado de plaquetas, pero que estas no funcionen bien. ¿Sí? Entonces, también hay que valorar el número de plaquetas. ¿Cómo manejar un paciente con riesgo o una paciente con riesgo de sangrado? Es decir, ¿qué voy a hacer para evitar que mi paciente sangre? Si toma aspirina, si toma warfarina o en cualquier extracción que tenga un compromiso sistémico. ¿Sí? Primero voy a evitar colgajos, es decir, hacer extracciones cerradas lo más limpias, extracciones lo mínimamente traumáticas, limitar el número de dientes. Si yo tengo que hacer 5 extracciones, pues las voy haciendo de dos en dos o de una en una. No someto a mi riesgo de hacerlas las 5 en un solo momento quirúrgico, ¿sí? Eliminar totalmente el tejido de granulación, ese tejido que encontramos a nivel periapical, ese tejido que encontramos en las infecciones periodontales, hay que eliminarlo porque de ahí suele originarse el sangrado. Si yo lo dejo, ustedes van a ver cuando hagan una extracción, tenemos un sangradito, ustedes lo curetean, mientras más lo curetean, menos sangrado tiene. Y hasta que eliminen por completo, su alveolo deja de sangrar. Considerar el cierre primario. Si es que tuve que levantar un colejo, lo tengo que suturar. Y si es que lo voy a suturar, voy a buscar que se aproximen lo más cercano mi encía, ¿sí? Es decir, buscar el cierre primario. Utilizar suturas no reabsorbibles. En este caso, una de las mejores suturas que podemos utilizar en este tipo de pacientes es la seda. ¿Por qué la seda? Porque tiene mejor fuerza tensil que la poliglactil 910. Es decir, si yo mido la tensión, que es la resistencia que va a tener durante el tiempo, la seda va a soportar más
que mi poliglactil 910, es que decir que se va a ir degradando y puede hacer que mi herida se abra, ¿sí? Entonces, la seda es un excelente medio de, de controlar nuestros tejidos en esta parte. Utilizar materiales hemostáticos. Tenemos una serie de materiales hemostáticos, pero hay que verlos. Principalmente lo que más se utiliza es el Gelfan, las esponjas hemostáticas, muy buenas. Hay la celulosa oxidativa, que el problema de la celulosa oxidativa es que se oxida y genera un pH cercano a uno. El problema del pH cercano a uno, si utilizamos cerca de nuestro nervio dental inferior, puede generar una parestesia. Mm. Ese también tuve el caso con un oncólogo que él me comentaba que le va muy bien con el Surgicel a nivel, con la celulosa oxidativa a nivel de cuello, que ha controlado que antes utilizaba Gelfan, que ahora pone Surgicel. Dice, pero me han aumentado mucho el daño del laringio recurrente. Yo le decía, porque justo le decía, él me decía, ¿qué le pongo yo en el alveolo? Yo le decía que le iba a poner Gelfón y él me decía, ¿por qué no me pones Surgicel? Celulosa oxidativa. Yo le decía, porque el pH, que me puede generar un daño al nervio. Y él me decía, quizás sea eso lo que me ha estado dando más complicaciones en mi laringe recurrente. Es decir, si vemos cerca un nervio, vamos a evitar utilizar celulosa oxidativa. Es mejor colocar las esponjas hemostáticas, ¿sí? Si colocamos cera para hueso, la cera para hueso, la mejor forma que comunico a mis estudiantes es la misma, bueno, no la misma, similar a la consistencia de la cera amarilla, esa es la consistencia que tiene la cera para hueso. Nos sirve para controlar el sangrado a nivel óseo, es decir, nosotros lo colocamos y deja de sangrar. Es una barrera física que inhibe este sangrado óseo que en ocasiones tenemos. La desventaja de la cera para hueso es que hay que retirarla, porque puede generar reacciones a cuerpo extraño, ¿sí? Tenemos medicamentos que también nos van a ayudar, como el ácido tranexámico, componentes sistémicos. No va a ser tanto el enfoque de esta parte, sino ya vamos a ir viendo algunas cositas aquí a lo largo de la plática, ¿sí? Usar vendajes compresivos. Si es que trabajo a nivel de mentón, levanto un colgajo, puedo colocar vendajes compresivos. Si hice una cirugía a este nivel, voy a colocar vendajes compresivos. ¿Cuál es la función? Que no se me formen hematomas. Ustedes van a ver que hay unos dos o tres artículos que un hematoma, una fractura de la cortical, se detectó que fue la causa de la muerte de un paciente. Y eso se detectó en la autopsia. Es decir, que un paciente, no recuerdo la edad, creo que era 60 o 65 años, le hicieron una extracción de un tercer molar, fracturaron la tabla lingual, el paciente se fue, hizo un hematoma, el hematoma se fue al espacio sublingual, submandibular, comprimió la vía aérea y el paciente murió por asfixia. Entonces, hay que controlar también estas inflamaciones tempranas que se producen a las 2 o 3 horas, que no es una inflamación, sino es la sangre formando un hematoma y comprimiendo nuestros tejidos. ¿Sí? Y lo que menciono siempre, siempre que hay un paciente complicado, tratarlo en la mañana. ¿Sí? Para cualquier riesgo. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor cuidado durante el día. Si es que yo acudo o necesito el apoyo de personal médico, de personal en la clínica, en el hospital, es mejor o es más probable que encuentre todo el servicio durante el día que encontrarlo en la noche, ¿sí? Entonces, temprano en el día atenderlos. Esto es también de un artículo que publicamos. Aquí lo que nos deja en la imagen A, vamos a ver una extracción atraumática. No tengo la foto inicial, pero era un resto radicular. Entonces, no levantar colgajo. En este caso sí levantamos el colgajo porque era una regeneración, pero miren esto que ven en la imagen B. Voy a poner el cursor. Es el tejido de granulación, ¿sí? Si yo dejo esto en una regeneración, no va a cicatrizar. Pero si yo dejo esto en una extracción convencional, puede sangrar y también va a enlentecer el proceso de cicatrización. Entonces, eliminarlo. Si ustedes ven la B con la C, aquí ya está completamente eliminado este tejido de granulación. Y el cierre hermético, el imagen F, ¿sí? Colocar suturas y buscar el cierre hermético de mi lesión. Lo que veíamos, la gelatina, la celulosa oxidativa y la cera para huesos son los más comunes, los más utilizados con medidas hemostáticas. Normalmente nuestros pacientes hay que preguntarles cuánto sangran, porque para mí puede ser poquito 100 mililitros, para mi paciente puede ser bastante 10 mililitros. Esta imagen les muestro porque a veces así nos mandan nuestro paciente. El paciente me escribió, no recuerdo que a las 2 de la mañana sería, y me mandó esta foto. Doctor, estoy sangrando muchísimo. ¿Ves la imagen? No se había quitado la gasa en todo el día.
Creo que la extracción le hice como a las 2 de la tarde y me mandó eso a las 2 de la mañana cuando se quitó. Entonces, para él fue un sangrado abundante. Si nosotros vemos ahí, no hay más de 10 mililitros. Hay que cuantificarlo. ¿Cómo podemos cuantificarlo? El nivel de gasas. El nivel de gasas puede ser, cada gasa, dependiendo del tamaño de gas, una gasa de 10 por 10 absorbe 10 mililitros. Mm, Sumamos nuestras gasas. Otra forma es que cuando tengamos el tipo de cirugías es preferible utilizar succiones que vayan directamente a un volumen para poderlas cuantificar. Porque si yo estoy trabajando con mi succión, la que se conecta y va a un desagüe o la que sale, no voy a poderlo cuantificar. Es decir, yo tengo sangrado, 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 no sé cuánto sangró, ¿cierto? Entonces hay que irlo cuantificando y manejando, sobre todo en los pacientes que son de riesgo. ¿Y con cuántas gasas me preocupo que me mande mi Ya paciente? vamos a hablar. Normalmente se puede valorar según el peso del paciente, pero nosotros tenemos hasta un límite tolerable que es de 750 mililitros para un paciente de 70 kilos. Sí, 750 mililitros es bastante. Nuestra Muchísimo. botellita de Coca-Cola tendrá unos 600 mililitros quizás. 750, mayor esta cantidad para un paciente de 70 kilos, ¿sí? Nos puede dar, eso se considera hasta shock hipovolémico tipo uno, es decir, no tenemos alteraciones grandes de la conciencia, puede restablecerse con la ingesta de líquidos o pasándole soluciones sin mayor problema. O el 15% del volumen sanguíneo. Ok, Sí, esa es la norma como para tenerla de referencia. 15% del volumen sanguíneo, nosotros tenemos entre 5 a 5,5 litros para un paciente normal, ¿sí? De sangre. Eso lo podemos calcular según el peso del paciente. Obviamente, si tengo un paciente pediátrico, voy a tener menor volumen sanguíneo, ¿sí? sí. Normalmente se calcula multiplicando por 70. Si tengo un paciente de 70 kilos, lo multiplico por 70 mililitros. 70 por mililitros por kilogramo. Se simplifican los kilogramos y me queda 70 por 70, 4.900. Ok, Tiene alrededor de 5 litros. Eso en el hombre. La mujer tiene un poquito menos porque la mujer tiene menos componente magro, tiene más grasa. Entonces la mujer se multiplica por 65. Si ok, tengo un paciente pediátrico, más o menos lo calculo, un paciente de 30 kilos va a tener alrededor de 2 litros puntos o 2.100 mililitros. Y de ahí saco el 15%. 15% de 2.100 que será unos 315 mililitros aproximadamente. Entonces, ese es mi riesgo que puede tener mi paciente. Hay formas de calcular el sangrado permisible. Eso lo vamos a utilizar más en quirófano, más para cirugías mayores, que va a depender del hematocrito de nuestro paciente. Son otras fórmulas de calcular, pero esta formulita que le di es como la simplifica. Y si no, podemos utilizar la de sangrado permisible, en la que utilizamos el hematocrito de mi paciente para ver el transporte de oxígeno que él va a tener. No es lo mismo un paciente que tenga un hematocrito de 45 o un paciente que tenga un hematocrito de 36, porque ahí se va a ver más comprometido mientras más bajo el hematocrito. ¿Sí? Eso más lo vamos a utilizar. Nada más es como para tener una referencia para no asustarnos. A veces a mis asistentes, cuando recién empiezan conmigo, les digo hay que cuidar mucho lo que uno habla, porque el paciente está con una tela, con un campo y nos escucha. Y él está con temor, está ansioso y no tenemos que generarle mayor ansiedad. Me acuerdo que las primeras veces que tenía mis asistentes me decían, ¿es normal ese sangrado o es normal que sangre tanto? Y tenía un sangrado de 10, 15 mililitros, porque no tenemos referencia. Entonces, tu paciente va a sentirse ansioso. Entonces, hay que tener mucho cuidado lo que uno habla, sobre todo en pacientes despiertos, ¿no es cierto? Ya que los que trabajamos con anestesia general podemos tener mayor comunicación en estas cosas, pero en los pacientes despiertos no tenemos que generarles la ansiedad, porque si yo tengo un sangrado, mi paciente se vuelve ansioso y yo quiero controlar el sangrado, voy a tener mayor dificultad de controlarlo. mejor cuenten chismes o algo, otra cosa. La novela. Claro, que estén platicando y relajando a nuestro paciente, no asustándolo más. Eso que vemos ahí es algo que utilizamos eh, para controlar, bueno, que se pensaba que puede ayudar en controlar el sangrado, es la fibrina rica en plaquetas, ¿no es cierto? Estos derivados plaquetarios que ahorita son como la panacea, como el elixir. Recién vi un TikTok que me dio mucha gracia porque ustedes van a ver que antes las sangrías, los cortes a nivel de la frente, al nivel de los brazos, se trataba todo. Ustedes van a 1800, te dolía la cabeza, corte.
te dolía el estómago, corte. Y desangraban a los pacientes y decían que sí se trataba. Decían que el plasma rico en plaquetas y la fibrina rica en plaquetas es el nuevo elixir, la nueva sangre. Sirve para muchas cosas, para controlar el sangrado, no. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un paciente con riesgo de hemorragia y le coloco la fibrina rica en plaquetas, no va a mejorar mi sangrado o no va a disminuir el riesgo de hemorragia. Sí va a mejorar en la cicatrización, pero no va a ayudarnos a controlar la hemorragia. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto que ustedes ven aquí es cera para hueso. Esto lo saqué de un seno maxilar de una paciente que me hizo una sinusitis. Yo cuando la vi pensé que era una... Ella había tenido el antecedente de un traumatismo, se cae de la moto, iba con casco y el timón de la moto gira y se golpea justo en el seno maxilar, fractura la tabla anterior. Cuando le operan, tienen un sangrado y le colocan esta cera para hueso. Aquí no se aprecia el tamaño, pero puede ser aproximadamente de 1 centímetro cada uno, centímetro cúbico. Entonces, yo la veía, esto no sale en la tomografía y le veía una sinusitis. Cerré la comunicación, pensaba que era una comunicación bucosinusal. Cerró bien y a los 21 días empezó con una fístula. Mi primera opción fue que cerré mal o que se abrió mi herida. La volví a lavar, la cerré y de nuevo me hizo una fístula. Entonces dije, tengo que explorarte, hay algo extraño. Y lo que encontré extraño fue esto de aquí, la cera para hueso. Me estaba dando una infección, esta cera para hueso. Entonces, hay que retirar la cera para hueso y poner lo mínimamente necesario. Aquí se le habían colocado bastante cera para hueso. Podemos aplicar estas, en esta foto no se ve muy bien, pero esto es un acetato. El acetato nos ayuda para hacer presión y comprimir nuestros tejidos. Si levantamos un paladar, si hacemos extracciones múltiples con riesgo de sangrado, puedo hacer que mi modelo hago las extracciones y genero y bajo un acetato. Y luego de la cirugía lo mando con el acetato, ¿sí? Aparte que este acetato nos puede servir para guía para remodelados óseos, para cirugía preprótesis. Entonces es una forma también de controlar el sangrado y que no se me formen espacios muertos y hematomas ahí. Esto es de un pacientito que estaba formando un hematoma, ¿sí? Si yo hago una extracción convencional sin trauma y mi paciente me llama a las 2, 3 horas, oiga, se me está hinchando mucho la cara, tengo una inflamación grande, vemos este colorcito acá, lo más probable es que esté formando un hematoma. Es decir, que el sangrado esté disipándose hacia adentro y esté formando un espacio muerto y llenándose de sangre. El problema de los hematomas es que se vuelven más susceptibles para infecciones y puede complicarnos el proceso de recuperación, y aparte que es algo notorio para nuestros pacientes. Hay que tratarlo bien. Aquí medidas compresivas, frío local, que disminuye el sangrado, ¿sí? Y en el peor de los casos nos tocan abordajes más grandes que pueden ser cuando ya tenemos daños de estructuras importantes, que sea la maxilar interno, un daño en el que sea un sangrado abundante, daños del piso de la boca, ligar la arteria, la carótida externa. Ahora les voy a hablar un poquito de los artículos que tenemos. Vamos bien con el tiempo, Doc, ¿verdad? Sí. Ya. Ahorita les voy a hablar que justo cuando hablábamos de la plática, les propuse la parte de cirugía vocal porque es un tema que siempre está en boga, siempre hay que saberlo manejar, siempre hay que actualizarnos. Y cuando dije, voy a ver qué temas trato, me pongo a revisar y veo que tengo 4 artículos publicados relacionados a la cirugía vocal. Este es un artículo que publiqué con mis estudiantes, con mi estudiante de pregrado. Era su tema de titulación. Lo publicamos en esta revista, es una revista indexada en Scopus, es buena, y analizamos las fracturas mandibulares asociadas a la extracción de terceros molares. Sí, es decir, qué produce una fractura de tercer molar y qué puede generar. La incidencia es extremadamente baja. Estos números nos hablan que aproximadamente entre 1 de cada 10.000 pacientes o 3 de cada 10.000 pueden llegar a fracturarse la mandíbula. Es decir, una incidencia bastante baja, pero pasa. No es una complicación que no tenga resolución, pero es una complicación que llama la atención, ¿no es cierto? Porque si hay un paciente que sale con una fractura mandibular después de un tercer molar, va a pensar que fue algo provocado por el cirujano y no provocado por su condición. Encontramos algunos artículos que nos mencionaban el número de complicaciones, analizábamos si se producen intraoperatorias o posoperatorias. El mayor número de pacientes se fracturaba después de la cirugía, es decir, no se provocaba durante la cirugía. ¿Qué factores hacían que nuestro paciente esté más predispuesto a fracturas? Primero,
asociados a patologías. Si nosotros vemos en esta radiografía, prácticamente el hueso basal es mínimo, ¿no es cierto? Veamos del lado derecho, este es un tercer molar convencional versus este que tiene este quiste posiblemente dentígero, que puede llegarse a fracturar con una mínima fuerza, ¿no es cierto? Hay que ver la resistencia de la cortical vestibular, la cortical lingual, la posición del tercer molar, que otras cosas, el uso de elevadores adecuados. Estos de aquí, los Cryer, los que en algunos lados se conoce como bandera, generan demasiada fuerza, porque cuando ustedes utilizan este, giramos nuestra mano. Y los newtons que aplicamos y el punto de apoyo que aplicamos pueden generar fractura. La mayor parte de fracturas que en las que se reportaba la causa estaban asociadas a este tipo de elevadores. ¿Sí? Entonces, si es que algún momento los van a utilizar, porque son útiles para ciertas indicaciones. Normalmente con la práctica uno se acostumbra a utilizar un solo elevador fino y con eso resuelve todo. Pero en estos nos suelen ayudar cuando uno está iniciando para la parte de restos radiculares, manejar muy bien nuestra fuerza, ver dónde la apoyamos y evitar carga excesiva y sobre todo al girar nuestra mano aplicamos muchísima fuerza que puede fracturar nuestra mandíbula, ¿sí? Otras cosas que encontramos de importancia es esto de aquí, la distancia que existe desde nuestro borde basal a nuestro ápice dentario o la parte más inferior de nuestro diente. Hay una regla o una forma de cuantificar el riesgo de fractura. La distancia de aquí, cuando es menos de 10 milímetros, hay riesgo de fractura. Por cada milímetro que haya menos, va a aumentar un 10% el riesgo de fractura. ¿Qué quiere decir esto? Si yo mido de aquí a acá y tengo 10 milímetros, probablemente tengo un riesgo bajo de fractura. Si de acá me mide 9 milímetros, voy a tener un 10%. Si tiene 8 milímetros, 20%. Si tiene 5 milímetros, 50%. Y si tiene 1 milímetro, como en este caso de 1 a 2 milímetros, va a tener entre el 80 al 90% de riesgo de fractura mandibular. ¿Sí? Depende de la edad del paciente, depende de la contextura de nuestro paciente, de la fuerza masticatoria y de los cuidados postoperatorios. Estos a nivel transoperatorio, hay algunas fracturas reportadas que se hacen en los procedimientos estéticos, se hacen el limado de ángulos. Normalmente acá en la parte de América se ponen ángulos, no se liman los ángulos. En Asia se liman los ángulos. Entonces, cuando hay alteraciones en la parte de ángulos mandibulares, puede predisponer a una fractura. En cuanto a los cuidados postoperatorios, es importante establecer cuando hay riesgo de fractura que el paciente tenga una dieta blanda y la dieta blanda debe prolongarse entre 4 a 6 semanas, ¿sí? Porque normalmente nuestros periodos de fractura o las fracturas postoperatorias se produjeron en mayor intensidad a partir de la segunda semana, es decir, entre los 15 días. Porque cuando hay una reparación ósea, hay una osteopenia localizada en este nivel, generalmente en la segunda semana. Es decir, el hueso se vuelve más débil y más propenso a fracturas. Entonces, si tenemos un paciente con riesgo de fractura, asesorarlo en la dieta que va a ser de consistencia blanda alrededor de 4 a 6 semanas. ¿Sí? También las Las personas, conclusiones, perdón, doctor, dígamelo. las personas como de tercera edad o con osteoporosis, todo eso también aumenta, ¿no? Claro, también aumenta. Pasiones, como dice, personas con alteraciones metabólicas, osteoporosis, cambios de la densidad ósea, personas de la tercera edad. En este artículo vimos factores que no estén asociados a condiciones sistémicas. Mm. Se me pasó mencionarlo esto. Pero sí hay condiciones que pueden estar asociadas, como la toma de ciertos medicamentos, como la edad, como el hueso basal que tenemos, como si es hombre o si es mujer. Las mujeres tienen mayor tendencia a fracturas transoperatorias, mientras que los hombres tienen mayor tendencia a fracturas postoperatorias. Como conclusiones de este artículo, tuvimos que se observó que estas fracturas ocurren con mayor frecuencia en el postoperatorio, es decir, después de la cirugía, destacando la importancia de implementar medidas preventivas antes, durante y el procedimiento. A pesar de su baja incidencia, la aparición de fracturas se asocia con diversos factores clínicos y quirúrgicos, siendo esencial una cuidadosa planificación técnica quirúrgica y seguimiento postoperatorio. ¿Sí? Limitar la carga masticatoria y controlar el dolor para evitar fracturas óseas por sobrecarga. Factores de riesgo, lo que veíamos, lo que justo me menciona usted, Doc, pacientes mayores, raíces dislaceradas, es decir, mientras más compleja la extracción, más osteotomía tenemos que realizar o se realiza más osteotomía y
mayor riesgo de generar, de debilitar el hueso y mayor riesgo de utilizar fuerza. Hueso denso, enfermedad ósea metabólica, osteoporosis. Si un paciente tiene un compromiso también de osteomielitis, una mandíbula pequeña, es decir, mientras más pequeñita la mandíbula, el tercer molar ocupa la altura de la mandíbula, trastornos odontogénicos asociados, los quistes, los tumores, fuerzas quirúrgicas imprudentes, ¿sí? Este de aquí es otro artículo que publicamos igual con mis estudiantes de pregrado. Este es un artículo bastante interesante, bastante bonito porque habla de la técnica de anestesia más que de la cirugía. ¿Qué quiere o cuál fue el objetivo? Ver qué complicaciones podemos generar a nivel ocular cuando anestesiamos. ¿Por qué? Porque ha habido reportes de pacientes que han quedado ciegos, han tenido amaurosis después de una anestesia local. Anestesia local para un tratamiento de conducto o para una extracción, ¿sí? Entonces, este artículo analiza por qué podemos tener alteraciones visuales, complicaciones visuales, ver doble, tener complicaciones en el párpado, generar extravismo cuando anestesiamos a nuestro paciente, ¿sí? La complicación que más se reportó es la diplopia, es decir, una visión doble. Después de estas tuvieron amaurosis y la disminución de la agudeza visual, es decir, que el paciente perdió su visión o quedó ciego durante un tiempo después de infiltrar el anestésico local. Tosis del párpado y lago octavo, sí, y otras complicaciones de ciertas asimetrías de extravismo fueron reportadas. Pero estas de aquí son las que mayor prevalencia. Obviamente la maurosis, es decir, la ceguera, es la que más nos preocupa, ¿no? Yo voy por una extracción y salgo con una amaurosis, es algo bastante preocupante que genera igual eh, complicación para el odontólogo y complicación para eso. Visión borrosa, la pérdida de capacidad de acomodación son las que menos se presentaron, estrabismo y oftalmoplejía y midriasis, ¿sí? Dilatación de la pupila y que nuestro ojito se quede sin movimiento. ¿Qué encontramos en nuestra revisión? Les pongo las imágenes, les recomiendo leer el artículo porque está bastante bonito, hablamos de anatomía, hablamos de técnica de anestesia. Es que si nosotros analizamos la anatomía, vamos a ver que encontramos muchas variantes anatómicas. Hay muchas comunicaciones de anastomosis entre arterias. Y cuando nosotros colocamos nuestro anestésico, podemos generar una colocación intravascular. Aquí está el ejemplo. Si yo analizo, tengo mi nervio dentario inferior acá adentro y tengo mi arteria, ¿no es cierto? Cuando yo coloco, generalmente hacemos presión negativa, pero el hecho de que yo haga presión negativa no me garantiza que no esté en el vaso sanguíneo, porque yo puedo llegar con mi aguja y pegarme en mi endotelio. El rato que aspiro está en mi endotelio, el rato que deposito mi anestésico cae dentro del vaso sanguíneo. Otras veces es que no controlamos exactamente el pulso. Si yo puedo estar aquí, el rato que presiono, puedo caer dentro de mi vaso sanguíneo. ¿Qué es importante aquí? La velocidad con la que uno administra el anestésico local. Tiene que ser aproximadamente 1 mililitro por minuto. Si nosotros medimos nuestro anestésico local, tiene 1,8 mililitros. Es decir, me debo demorar entre 1 minuto y medio a 2 minutos cada anestesiada. ¿Por qué? Van a hacer el experimento, van a agarrar nuestro anestésico y lo van a presionar con la velocidad que anestesia y van a ver que sale un chorro con bastante potencia. ¿Esto qué me puede generar? Que si yo estoy en una arteria, genere un contraflujo, es decir, en vez de venir mi anestésico en este sentido, ascienda, llegue a mi maxilar interna y llegue a mi meningia. Y estas por las comunicantes puede llegar a mi arteria oftálmica. ¿Sí? Y si está con un vasoconstrictor, generar vasoconstricción de mi arteria oftálmica o generar irritación y daño a nivel ocular. Esto nos explicaría por qué se puede producir la maurosis, ¿sí? Es decir, la ceguera asociada a mi anestésico local. Otra es que podemos darle a nuestra vena. Si nosotros tenemos algunas comunicantes, de la comunicante, y si hacemos presión, puede llegar a nuestro plexo pterigoideo, del plexo pterigoideo, ascender por sus comunicantes y llegar al seno cavernoso. Si nosotros nos acordamos, dentro del seno cavernoso pasaba el sexto par craneal. El sexto par craneal es el motor ocular externo, el que nos hace que nuestro ojito se vaya hacia el lateral. Si yo tengo anestesia en esta parte, puedo generar que se anestesie el motor ocular externo y generemos una pérdida del movimiento, una oftalmoplejía.
Y otra de las cosas, que esta es la más frecuente, es la menos preocupante, es que en vez de colocar nuestro anestésico en esta zona, utilicemos una aguja larga, sobrepasemos y lleguemos a nuestra glándula parótida. Nos introducimos en la cápsula de la glándula parótida, anestesiamos el nervio facial. Sabemos que uno de los ramos del nervio facial nos va a generar un lago oftalmos, es decir, la incapacidad de cerrar nuestro ojito y aparte la deformidad estética. Esas también están descritas. Es un artículo interesante. Aquí vemos todas las estructuras. Una vez piensa que nada más está el nerviecito, pero tenemos varias estructuras y acá tenemos que llegar con nuestro anestésico local, ¿no es cierto? Entonces hay que hacerlo con cuidado, con una técnica adecuada, hacer la aspiración negativa, no tener prisa en el momento de anestesiar, porque aparte la solución anestésica puede generar complicaciones dentro del vaso sanguíneo. Entonces hacerlo con calma, direccionando. Indicación importante, ver los ojos de nuestro paciente cuando anestesiemos, porque eso nos va a permitir valorar a nuestro paciente. Muchos de nosotros decimos, cierre los ojitos, y no es lo adecuado, ¿no es cierto? Porque no podemos valorar si el paciente tiene una deficiencia en la agudeza visual, si tiene diplopia o alguna alteración a nivel ocular, ¿sí? Y aparte es importante monitorizarlo, verlo mientras estamos trabajando, ¿sí? Pueden ocupar su campo igual de ojo y teniendo contacto visual con su paciente, ¿sí? Conclusiones de este artículo: las complicaciones oculares relacionadas con el bloqueo del nervio dental inferior son raras. Es decir, son muy raras, pero son preocupantes, ¿no? Una neurosis siempre va a preocupar, pero pueden ocurrir. Se observa una mayor incidencia en mujeres que en hombres. ¿Por qué más en mujeres? Por el tamaño de nuestro cráneo. Al ser más comprimido, más pequeño el cráneo de la mujer, más probabilidades que las estructuras se encuentren más cercanas, ¿sí? No hay una edad predominante, puede aparecer a cualquier edad. La diplopia es la complicación ocular más común, seguida de la maurosis, la tosis del párpado y la visión borrosa. Probablemente la tosis del párpado y la visión borrosa sean las más comunes, pero son las que menos se reportan. ¿Por qué? Porque una tosis del nervio facial no es tan importante, no se publica tanto, y si alguien la quiere publicar, no es de tanta relevancia. Entonces, las que más fáciles son de publicar, la diplopia y la maurosis, ¿sí? Pero probablemente la tosis del párpado sea la complicación ocular más asociada a la anestesia local. Y las que son temporales sería la visión borrosa, ¿no? Normalmente todas son temporales. Dentro de nuestro análisis de la literatura encontramos solo una maurosis permanente, las otras las recuperó, pero Mm. todas suelen ser temporales. La visión borrosa, la tosis, todas suelen ser temporales, pero hay que administrar, es decir, viéndolo y manejándolo. Normalmente la tosis uno dice, bueno, le di al facial y la recomendación de los libros es, va a resolver, pero tenemos que manejar la complicación. El problema de que un paciente se quede con incapacidad de cerrar su ojo, así sean unas 2, 3 horas o 4 horas, hay un caso reportado que duró 2 semanas en recuperar toda la función, es que si nosotros tenemos expuesta la córnea, podemos generar una úlcera corneal. A todos nos hemos quedado sin parpadear un tiempo, ¿no? Contacto visual con alguien y a ver quién lagrimea primero. Esto es lo que pasa si no cerramos el ojo y puede lacerarse nuestra córnea. Entonces, eso hay que cuidarlo. La indicación es colocar un parchecito o una cinta, un micropore que permita que el paciente duerma con el ojo cerrado, ¿sí? O esté con el ojito cerrado mientras se recupera la función. Ok. Como veíamos, la mayoría se recuperó de forma inmediata. Este artículo igual los puedo dejar, como les mencionaba la doc, tengo 3 redes sociales yo. La que me comunico, la que dio primero es como la personal, tengo una que me van a encontrar como Crespo Cirugía Maxilofacial, que es la red profesional, y otra en la que comparto casos que se llama Cirum Maxilofacial, que es la del cráneo naranja que vieron al inicio. Mm. Sí. Otro artículo que analizamos, igual con mis estudiantes de pregrado, es desplazamiento accidental, es decir, a dónde se va nuestro diente cuando hacemos una extracción. Asociado a una mala técnica quirúrgica o factores predisponentes. Se puede desplazar a varios lugares. ¿Dónde es lo más común? A la fosa infratemporal. Ahí lo utilizamos como fosa infratemporal, a la fosa pterigomaxilar, que es la zona en donde hay más reportes de desplazamiento. Después de eso lo sigue con 13 reportes del espacio submandibular, es decir, estaban haciendo una extracción inferior y lo desplazaron a la región cervical, al cuello. Hay el espacio sublingual,
hay el seno maxilar, probablemente el que más se desplaza en los cuerpos, implantes, dientes, es al seno maxilar. Pero como les mencionaba, al ser algo común, al ser algo que pasa y se resuelve con facilidad, no se reporta tanto, ¿sí? Pues, probablemente la que más ocurre es el seno maxilar, pero no tiene tanto reporte, ¿sí? Este artículo analizamos los terceros molares desplazados a los espacios, ¿sí? No en dientes en general. El espacio parafaringio, dientes en tejidos blandos, es decir, que se pueden quedar en la zona de encía o tejidos y que no los encuentran durante el transoperatorio, y al espacio bucal. ¿Qué factores predisponen? Primero, la posición de nuestro diente. A ver si puse alguna tomografía. Hay dientes y hay dientes, ¿no? Hay terceros molares, esos son los pacientitos. Creo que hice la semana pasada, por eso lo tengo aquí la tomografía fresca. Este tiene mayor riesgo de desplazarse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos cortical a nivel distal. Es decir, si yo veo mi eje de abulsión por dónde va a salir mi diente, lo más probable es que al ejercer una fuerza, el diente tienda a irse para acá, ¿no es cierto? Si a esto lo sumamos la poca visibilidad que hay en esta zona, lo lingualizado que está, lo vestibularizado que está mi segundo molar, pueden generar una complicación que mi diente, en vez de salir hacia la cavidad oral, termine desplazándose hacia los tejidos y vaya a la fosa pterigomaxilar. Entonces, aquí vamos a ver otro diente, lo vemos que está distalizado, sin cortical en esta zona y palatinizado, ¿no es cierto? Si yo veo este diente para sacarlo, tengo prácticamente que voltearlo, girarlo para que salga hacia vestibular. Es mayor riesgo, esas son las consideraciones anatómicas, la distancia con el seno maxilar. Hay dientes que presentan casi sus 3/3 dentro del seno maxilar o que los separa un hueso muy delgadito hacia el seno maxilar. Eso puede generarnos desplazamientos hacia la cavidad del seno maxilar, ausencia de cortical lingual. Yo a lo largo que no es tampoco que esté muy viejo, he tenido algunos casos en los que no he encontrado tabla lingual. Me acuerdo, estaba haciendo una extracción, no de este paciente, similar a este paciente, extracción convencional, hago mi corte, quito la corona, voy a tocar mi raíz, a abulsionarla y veo la ausencia del tabla lingual y se desplaza mi diente al espacio lingual sería, bueno, entre la tabla y mi tejido lingual, tendiendo a desplazarse a mi espacio sublingual. Hay varias formas de resolverlo. Primero, mantener la calma, tranquilizar a mi paciente e inmovilizar a mi paciente. No lo voy a sujetar. La forma de inmovilizar a mi paciente es, para extracciones inferiores, trabajar con un bloque de mordida. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que el paciente no cierre su boca y no genere desplazamiento muscular, tanto para los desplazamientos de la fosa pterigomaxilar como para los desplazamientos a mi espacio sublingual. Porque si ustedes ven de gluten, pasan saliva, van a ver que la acción muscular puede hacer que su diente que se encontraba en esta posición lo desplace. Y de algo que lo podíamos resolver en ese momento, nos toque pedir una tomografía y resolverlo después. Entonces hay que valorar esta parte. Nosotros en radiografías convencionales no podemos ver la ausencia o la presencia de tabla lingual. Hay que tener presente que puede haber la ausencia. No a todos los pacientes les vamos a pedir tomografía, pero tenemos que considerar esto que puede ser una ausencia de una tabla lingual que puede favorecer que a fuerzas mínimas pueda llegar a desplazarse. Me acuerdo también una raíz, un diente con en radiografía, dos raíces, hago la extracción y veo una tercera raíz. Curva, la veía puntita, dije, lo saco enseguida, normalmente no hago fuerza, lo iba a tocar y lo succiona el espacio de acá. ¿Por qué? Porque a mínima fuerza entra el tejido blando y como es un espacio pequeño, es muy difícil de traccionarlo. Lo que solemos hacer ahí, o lo que suelo hacer ahí, es ampliar la osteotomía en este nivel, con mucho cuidado de no lacerar tejidos y de identificar y sacarlo, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos ver? La lingualización de nuestros dientes. Dientes que estén hacia lingual son más favorables que vayan a desplazarse hacia la parte lingual. Y en nuestro artículo, ¿qué analizamos? Es que si se resuelve en inmediato o si se resuelve de forma tardía, o si es que es necesario retirarlo, porque hay dientes que son muy complejos de retirar. Dientes que se encuentran en la fosa pterigomaxilar, el riesgo quirúrgico es mayor porque necesitamos abordajes amplios, necesitamos llegar a una zona en la que se encuentran arterias de importancia, nervios de importancia, y hay que valorarlo si es que es necesario extraerlo o no. ¿Qué nos dice la literatura? Que tenemos que ver riesgo-beneficio.
Si es que el abordaje va a ser mínimo y la morbilidad va a ser mínima, podemos intervenir de forma inmediata o podemos hacer una extracción previniendo complicaciones a futuro. Un desplazamiento al seno maxilar, podemos hacerlo en ese momento o esperar 28 días. ¿Por qué hacerlo en ese momento o esperar 28 días? Si lo hacemos en ese momento, vamos a resolver la complicación de forma inmediata, pero es preferible, si no lo hago en ese día, esperar 28 días. ¿Para qué 28 días? Para que la membrana se regenere, para que el diente tienda a fijarse en un sitio, es decir, que se tienda a estabilizar mediante el crecimiento de la membrana o encapsular en esa zona y cuando haga mi extracción y mi tomografía puedo ubicarla de forma más fácil, porque si no el diente va a estar moviéndose en el seno maxilar y aparte la reparación del tejido ya nos va a evitar un sangrado, es decir, o lo hago en ese momento o espero 28 días. Para la fosa pterigo-maxilar, solamente indicaciones pueden, bueno, lo que nos recomienda la literatura, y los casos que se han visto es darle seguimiento. Es decir, si mi diente empieza a dar reacción a cuerpo extraño o hay una infección, intervenir. Si no, mantenerlo en vigilancia. ¿Por qué? Porque la cirugía para sacarlo del espacio pterigo-maxilar involucra mayor morbilidad. ¿Sí? Igual eso se puede tener para el espacio submandibular. Para el espacio bucal es una zona más accesible que podemos intervenirlo de forma inmediata, ¿sí? Sí. Este artículo surgió porque cuando yo estaba en el R1 estuve haciendo una extracción de mis primeras, bueno, no de mis primeras extracciones. Yo estaba de residente, estaba haciendo 4 terceros molares y en el último molar lo saco, le digo a mi asistente, dame mi pinza Kelly, que es con la que solemos tomar mi diente, y me dice, no alcanzo. Yo me doy mi vuelta a tomar mi pinza Kelly y mi asistente quería sacarlo con la succión, el diente. Ya ven que la succión tiene potencia y a veces lo va a tomar. Entonces, mientras hacía eso, lo levantó y perdió fuerza y cayó directamente a la garganta de mi paciente. Y mi paciente lo deglutió. Entonces mi paciente era médico y me dice, no, tranquilo. Me acuerdo mucho las palabras de él porque me dice, si entro, debe salir, me dice, no te preocupes. Entonces en mí surgió la duda, digo, ¿qué hago, Dios, si mi paciente se come un diente? Es un cuerpo extraño. ¿Cuál es el manejo que debo hacer? Y me puse a buscar en la literatura y no encontraba literatura reciente. Me fui a unos artículos del 70, del 80, y había unas complicaciones que decían, un paciente falleció por una peritonitis provocada por un diente que se comió y por cuerpos extraños. Entonces me dije, ¿qué hacer? ¿Cuál es la forma adecuada? Iba a otros libros y ya nos daban algunos mecanismos. Entonces este artículo se denomina aspiración y deglución de dientes. Es decir, ¿qué debo hacer ante una deglución y una aspiración de un diente? Y se propone un algoritmo. Primera cosa, identificarlo si se fue por la vía digestiva o la vía aérea. Hay partículas que a veces pueden irse por la vía aérea y no dar síntomas. Entonces, lo primero que debemos hacer en esto es una radiografía de tórax. ¿Para qué? Para asegurarme que se fue por el tracto digestivo y no por el tracto respiratorio, porque es diferente el manejo. Si es que se va por la parte aérea, ¿qué vamos a hacer? Un diente desaparece en nuestra garganta, el paciente puede sentir tos, es signo de que se fue por la vía aérea. Si el paciente respira y tiene buen flujo aéreo, lo vamos a hacer una radiografía y asegurarnos si está en vía aérea. Si es que está en vía aérea, interconsultar para que se haga la extirpación, puede ser con una laringoscopía, con camaritas y extraer nuestro cuerpo extraño, ¿sí? Si es que ya llegó a los alvéolos, son más difíciles de manejar. Si es que se va y es una extracción total, es decir, obstruye completamente mi vía aérea, maniobra de Heimlich, expulsar la vía aérea, ¿sí? Si es que no se logra maniobra de Heimlich, vamos a irnos a invasivas, traqueostomía, cricotomía, en esa zona para que el paciente respire y iniciar el RCP. Esas son de las complicaciones más indeseadas, ¿no? Pero por suerte el tamaño del diente no suele llegar a obstruir en esta parte, no suele pasarse por completo. Lo más común es que se pasen partes del diente o que se aspiren partes del diente. Y lo más común es que se deglute el paciente, ¿sí? Si es que se va por la vía digestiva, mantenerlo en control. Es decir, radiografía de tórax, ver lo que no está en la vía digestiva y irlo explorando si es que va saliendo del intestino y si es que hay movilidad. Puedo pedir una radiografía a las 4 horas y otra a las 8 horas para ver si es que está en movimiento y no está obstruyendo o no está lacerando alguna parte de nuestro intestino. Y pedir a nuestro paciente que cuando
Cuando evacúe, analice si evacuó el diente, ¿sí? Esa es una de las formas. Si es que no evacúa o hay algún problema, interconsulta al gastroenterólogo, pero no dejarlo en el limbo a nuestro paciente. Es una de esas complicaciones que a mí me llamó la atención porque no encontraba literatura. Y esta es la mayoría que he publicado, es porque me hago una pregunta y no encuentro cómo responderlas. Sí. Hasta aquí tenemos la plática, Doc. Pues Dudas, preguntas, conversemos. que nos los dejen las dudas, sus preguntas aquí en la caja de comentarios. Recuérdanos tus redes sociales para que te sigan. Ya, me pueden seguir en mis dos redes de Instagram, la que mencioné la Doc, o mis otras dos, que es Crespo Maxilofacial, que es mi página profesional, y en la que comparto casos, que es Cirum Maxilofacial, que Ok. ahí es más contenido quirúrgico, contenido de casos. En las dos pueden escribirme igual a cualquiera de las redes si desean los artículos, algunos no son de acceso abierto, entonces les puedo compartir con todo gusto. Sí, dudas, preguntas, también la pueden dejar en la caja de comentarios. Sigan al doctor en su Instagram. Aquí les vamos a dejar sus Instagram para que vayan a seguirlo, porque de verdad sube casos interesantes y ahí van a aprender algo nuevo cada día. Pues muchas gracias, doctor Pablo, por venir aquí a compartirnos tus artículos, tus casos y tu conocimiento. Muchas gracias, Doc, por la invitación. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Dejen su like, vayan a seguir al doctor, suscríbanse aquí al canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.